Hola, buenas noches. Quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Radiología, a su presidente, la doctora Nora Rodríguez, y a su mesa directiva, la oportunidad de esta sesión conjunta con el Colegio Nacional de Médicos Radiólogos Especialistas en Imagen, el cual yo presido. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de tener al físico José Gerardo Gutiérrez, de la empresa ARSA, el cual nos va a hablar de la importancia de la dosimetría en el paciente, con énfasis al paciente pediátrico en los estudios de diagnóstico que nosotros hacemos. Cada vez es más importante medir la dosimetría en los pacientes que rutinariamente se están haciendo estudios de imagen y tratar de disminuir los efectos a largo plazo en nuestros pacientes. La tendencia mundial es a tener una dosimetría del paciente y cada vez en las evaluaciones internacionales piden más esta dosimetría, hablando de algunas instituciones como Image Gently y el Colegio Americano de Radiología o el Colegio Europeo de Radiología. Por tal motivo, no me queda más que dejarle la palabra al físico Gutiérrez y estoy a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer al Colegio Nacional de Médicos Especialistas en Radiología e Imagen y a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, así como asesores en radiaciones, por la oportunidad de esta plática. Es un tema muy extenso, muy extenso, dosis de radiación en estudios de radiodiagnóstico. Simplemente en algunas de las modalidades de radiodiagnóstico nos llevaríamos pues no una plática, sino un curso. Entonces, pues voy a ser breve, voy a tocar los temas que considero más importantes y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Bien, antes que nada vamos a recordar un poco qué es radiación. Es energía que viaja a través del espacio. Pueden ser partículas o pueden ser ondas electromagnéticas. En sí, la radiación es energía que se transmite, y aquella energía que tiene la capacidad de sacar electrones se le conoce como radiación ionizante. No toda la radiación tiene esa habilidad o alcanza esa energía. El ejemplo más clásico son las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el espectro infrarrojo no tiene esa capacidad. Después viene la luz visible y después, incrementando su energía, la radiación ultravioleta, la cual en sus bandas de más baja energía no es ionizante, no tiene la capacidad de ionizar átomos, pero en su última banda, la banda C, ya tiene esta capacidad. Y entonces, al ionizar átomos, tiene la capacidad de que si esa ionización se da en un ente biológico, puede tener un efecto biológico. Y de hecho lo estamos viendo con el incremento en los cánceres de piel por la radiación ultravioleta y el famoso agujero de ozono. Ahora bien, el nivel de radiación ambiental en sí ha sido constante, relativamente constante a lo largo de toda la vida, toda la historia del ser humano. Hubo un ligero incremento por ahí en los años 50, 60, por las explosiones atómicas en la atmósfera, en las pruebas atómicas, pero la comunidad científica se dio cuenta de la elevación de esos niveles y se suspendieron. Actualmente, pues les comentaba, el aumento de los cánceres de piel, sobre todo en los países más australes, es un hecho y pues también es algo que esperemos que pueda ser revertido. El efecto biológico de la radiación se da por la interacción de ella, por la ionización de átomos en la cadena de ADN.
Cuando esa ionización se da solamente en un lado del escalón de la cadena de ADN, entonces no hay problema con daño biológico porque la célula conserva la información genética del otro lado del escalón. El problema se da cuando el daño se da en ambos escalones, en ambos lados de un mismo escalón, perdón. Ahí no hay una posibilidad de reparación y es cuando puede venir un daño biológico y con algunas de sus consecuencias. Estos daños pueden tardar desde unos cuantos segundos hasta décadas. La etapa física, la etapa química de la ionización, de los efectos de la ionización, pues son muy, muy rápidos, del orden de millonésimas de segundo, pero los daños biológicos pueden tardar décadas en lo que los conocemos como efectos tardíos de la radiación. Las células pueden ser afectadas entonces de diferente forma, ya sea una muerte temprana, un retardo en la división celular o bien modificaciones permanentes que son heredadas a las células hijas y de ahí vienen los diferentes tipos de cánceres que conocemos. Ahora, los efectos biológicos de la radiación en las células dependen de una serie de factores. Dependen de la dosis de radiación, depende de la velocidad de la dosis de radiación. Eso tiene que ver con lo que les comentaba de el hecho de la capacidad de las células de autorregenerarse. Si aumentamos la dosis de radiación, si aumentamos la velocidad con que se dé esa dosis, entonces es más probable que el daño se dé en ambos lados de un mismo escalón de la cadena de ADN y en ese sentido, pues ya la célula pierde la capacidad de regenerarse. Depende también del tipo de radiación, no se tiene el mismo efecto biológico. Por ejemplo, la misma dosis impartida con rayos X, el efecto no es lo mismo si damos esa misma dosis con neutrones. Con neutrones el efecto es muchísimo mayor, depende ahora sí que del tipo de neutrón que tengamos, pero puede ser hasta de 50 veces el efecto biológico para una misma dosis con rayos X. Y depende también del tipo de células. Si tenemos células que se están repitiendo muy, muy seguido, entonces esta interacción de la radiación a nivel celular puede darse, por ejemplo, en una etapa de mitosis, en donde no tenemos los dos lados del escalón, sino tenemos solamente un lado por la división celular, y entonces ahí se pierde esa capacidad de la célula en regenerarse, y de ahí viene el daño por radiación. La radiosensibilidad de los tejidos entonces va a depender del índice mitótico. A mayor índice mitótico, entonces el efecto biológico es mayor. Hay sus excepciones, por ejemplo, los linfocitos son células muy, muy especializadas y sin embargo muy, muy radiosensibles. Bien, el efecto de la radiación en los seres vivos está demostrado plenamente. O sea, a estas alturas no se puede dudar de esos efectos. Obviamente sus efectos dependen de la dosis, depende del tipo de células, y el efecto de la radiación obviamente está correlacionado con esto. Esta es una gráfica tridimensional de sobrevivientes en Hiroshima y Nagasaki, en los cuales el producto se trata de seres aún no nacidos, y el efecto observado en este caso es microcefalia. Estos son efectos biológicos de la radiación en alas de algunas mariposas, en algunos árboles, etcétera, posterior al accidente en la planta nuclear de Fukushima. O sea, los efectos biológicos de la radiación están ahí, no duden de ello.
Obviamente se trata de probabilidad, pero son casos que están plenamente estudiados, son casos que están medidos y es cuestión de riesgo simplemente. Y de ahí viene pues la seguridad radiológica, precisamente para aprovechar la radiación de una manera, hacer uso de la radiación de una manera segura, en base a 3 principios básicos: la justificación, la optimización y la limitación de dosis. La justificación se basa básicamente en el hecho de que se sabe que el uso de la radiación es riesgoso, entonces su uso debe estar justificado. En el caso particular de radiodiagnóstico, pues la justificación del riesgo al que se somete el paciente, al que se somete el personal, esa justificación es precisamente el diagnóstico. La optimización es lo que conocemos como principio ALARA, es que básicamente nos dice mantener las dosis tan bajas como razonablemente sea posible. Y aquí no debemos de olvidar una palabra muy, muy importante que a menudo se nos olvida: razonablemente posible. Y después viene una serie de límites de dosis marcados que no debemos de sobrepasar. Concretamente para POE, para efectos estocásticos y determinísticos, después vamos a hablar de ello. El POE, el límite para efectos estocásticos es de 50 milisieverts por la legislación en nuestro país, para público es de 5 milisieverts. Vean los milisieverts como un nivel de riesgo. El 50 milisievert implica un nivel de riesgo, el 5 milisievert implica otro nivel de riesgo. ¿Por qué para POE se admite un riesgo 10 veces mayor? Porque se asume que toda actividad implica un riesgo. El público no debe asumir un riesgo, el POE sí. ¿Quién es público? El que no es POE ni es paciente. ¿En qué se basa eso? Pues se basa en estimaciones de riesgo en base a diferentes profesiones. No es lo mismo trabajar en minería que trabajar en comercio. Los 50 milisieverts equivalen a este nivel de riesgo, al de las profesiones más seguras. Sin embargo, por ejemplo, en estudios en la Gran Bretaña se tienen, por ejemplo, en el área médica, esta es el nivel de dosis al año, 3 milisievert. Compárenlo con el límite que es de 50 milisievert. Recuerden que esos 50 milisievert equivale a este nivel de riesgo. Entonces, estos 3 milisievert, que es básicamente radiación ambiental, pues implica un riesgo mucho menor o un riesgo mucho menor o una seguridad mucho mayor. Entonces me dirán, bueno, esto es en Gran Bretaña. Bueno, en asesores en radiaciones, hace algunos años se hizo un trabajo en México, de trabajadores en México, y obtuvimos estos resultados de valores de milisievert al año por persona por arriba de la radiación ambiental, que va muy de acorde con los datos presentados anteriormente. Entonces, tenemos que, afortunadamente, en radiodiagnóstico no es complicado lograr que las dosis que recibe el POE estén muy por debajo de los límites establecidos. Eso es un hecho, y afortunadamente pues es algo que está así, porque es relativamente fácil por la energía en radiodiagnóstico, pues mantener esos niveles de seguridad en el POE. Sin embargo, para lograr eso, no debemos de olvidar que debemos de tener una serie de cosas que debemos de cumplir, cuidados que debemos de tener. Uno de ellos es un servicio confiable de dosimetría personal. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias audita los servicios de dosimetría personal y cada año extiende estos tipos de certificado. Bueno, ahora con la pandemia esto se ha retrasado un poco, pero cualquier proveedor de servicios de dosimetría personal tiene esto. Pídanlo para que tengan una cierta idea de la confiabilidad o la calidad del servicio que les muestran, que les prestan. Los dispositivos de protección es necesario usarlos.
lentes, mandiles, etcétera, cuando sea necesario, protecciones en algunos tipos de equipo y acceso en algunas situaciones particulares. Por ejemplo, en este caso de dosimetría personal, acceso en un momento dado, si así se desea, a este tipo de mediciones en casos especiales. También es muy, muy importante en los blindajes, checar los blindajes, o sea, checar que los niveles de radiación sean los adecuados, no se excedan los límites, las pruebas de control de calidad con equipos calibrados, con equipos de alta tecnología, los cursos en donde se nos enseña a utilizar estos factores para los cuales podemos mantener las dosis razonablemente bajas. Los cursos es muy, muy importante. Ahora con la pandemia y los cursos virtuales hay muchos fraudes, hay que tener cuidado en ese sentido. La calidad de los servicios que se les prestan, cuiden que tengan la calidad suficiente y de esta manera podemos pues tener un cierto nivel de seguridad que nuestro PUE o nosotros como PUE pues tenemos esos estándares de seguridad que nos permiten trabajar con tranquilidad. Bien, en relación a los efectos de la radiación, tenemos, les había comentado, determinísticos y estocásticos. Los efectos determinísticos se dan únicamente a dosis muy altas, únicamente las tenemos en radioterapia o en accidentes en plantas nucleares. Las dosis bajas, pues son dosis que las tenemos en radiología y de ahí tenemos los efectos estocásticos. Podemos tener esta cadenita. Los efectos estocásticos tienen 3 características muy importantes. Una característica es la probabilidad de que se dé el efecto va a depender de la dosis. A mayor dosis, mayor probabilidad de que se presente el efecto estocástico. Otra característica es que la gravedad del efecto no depende de la dosis. O sea, con dosis muy bajas puede haber un efecto pues muy grave. Y otra característica es de que tienen un tiempo de latencia, pueden tardar décadas en presentarse. ¿Cuáles son los efectos estocásticos que podemos tener? Pues cataratas, leucemias, diferentes tipos de cáncer. Desórdenes hereditarios y alteraciones del desarrollo de embriones y fetos por irradiación prenatal. Y no los tenemos demostrados como efectos estocásticos en seres humanos, aunque sí están demostrados en animales de laboratorio. Pero en cuestiones de seguridad radiológica se toman en cuenta para PUE. Recordarán el slide de la dosis límites, de los límites de dosis de 50 milisieverts para PUE y de 5 milisieverts para público. Ahí no se presenta a pacientes, no se presenta límites de dosis a pacientes. O sea, ¿qué pasa con los pacientes? No hay límite de dosis, no hay algún límite de dosis. ¿Qué pasa con ellos? ¿Aplican los principios fundamentales de la protección radiológica? Claro que aplican, pero debemos de tener en cuenta también las dosis que reciben. Esta lámina es para mostrar la dosis en perspectiva. Por ejemplo, la radiación natural de fondo obviamente va a depender de la zona, de la altitud, etcétera, pero podemos decir que anda del orden de 3 milisieverts al año. Si tomamos una tomografía de abdomen, la dosis puede ser hasta de 5 milisieverts. Es decir, si normalizamos la dosis ambiental diaria, la dosis que nos llevamos como pacientes por una tomografía de abdomen puede ser hasta de 20 meses la dosis en relación a la dosis ambiental. Y recordemos que pues nosotros podemos ser pacientes, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Entonces, esta es la perspectiva. Son dosis muy, muy bajas,
pero los riesgos están ahí. Y son riesgos que están cuantificados. Y vean cómo el riesgo depende mucho de la edad. ¿Por qué razón? Por lo que les comentaba de que las células que se están dividiendo muy continuamente, pues son más radiosensibles. Entonces, el nivel de riesgo pues no es el mismo, y de ahí el cuidado que debemos de tener con la radiología pediátrica o la radiología a mujeres embarazadas, sin perder la perspectiva. Por ejemplo, simplemente yo, que soy una persona de más de 60 años, pues simplemente por mi edad tengo este riesgo de muerte, 10,000 en 1,000,000 al año, ¿sí? Si me tomo una placa de tórax, pues ese es 1, o sea, vean la normalización de 1 a 10,000. No debemos de perder esa perspectiva. Entonces, ¿cuál es el problema? Si en radiología las dosis son tan bajas, ¿cuál es el problema? El problema es que cada vez más personas reciben esas dosis. Ese es el detalle. O sea, finalmente, las personas siguen, voy a bajar el volumen, perdón. Las personas, cada vez más personas reciben estudios de radiodiagnóstico eso es bueno, o sea, cada vez se tiene más acceso a estudios de radiodiagnóstico, los estudios de tomografía, los equipos son cada vez más poderosos, hacen los estudios mucho más rápido, se tiene más acceso a ellos, eso es bueno, finalmente. Eso es bueno, pero eso finalmente conlleva a que más personas reciban radiación por cuestiones médicas. Este es un estudio de la NSRP. La NSRP es el Consejo Estadounidense de Protección Radiológica, y pues finalmente la contribución de radiación a la población en general, pues ha ido aumentando. Esto fue en el 2006, no hay datos actuales, pero seguramente ya se rebasó el 50%. Y de todos ellos, la contribución de los estudios de tomografía computada también se ha ido incrementando notablemente. Entonces, tenemos esta gráfica también de la NSRP. Vean cómo el número total de procedimientos en Estados Unidos por tomografía computada ha ido incrementándose en forma exponencial, y eso seguramente pasa también en nuestro país. Ahora, para complicar un poco el asunto, la dosis en radiodiagnóstico no es una cuestión simple. Primero hay que tener bien en claro qué es lo que se está midiendo, porque hablamos de diferentes tipos de dosis. Por ejemplo, si hablamos de equivalente de dosis que se mide en sieverts, estábamos hablando de dosis con fines de protección personal, al POE. Si hablamos de exposición o quema en aire, estamos hablando de mediciones para evaluar la dosis ambiental, por ejemplo, en los levantamientos de niveles de radiación en el área de control o en las colindancias o atrás del buque de pared, etcétera. Si estamos hablando de dosis absorbida, entonces estamos hablando de Grace y estamos hablando de dosis en paciente. Entonces hay que tener cuidado en qué estamos hablando, de qué estamos hablando, de qué magnitud estamos hablando. También debemos de tener muy, muy presente para qué estamos midiendo, o sea, con qué fin estamos midiendo
eso, cuál es el objetivo de medir ello. Y por último, que finalmente es un problema yo particular para los físicos, es cómo lo vamos a medir. Pero finalmente los dos puntos anteriores, qué vamos a medir y sobre todo para qué los estamos midiendo, pues esa es una decisión que debe de tomarse en cuenta o en conjunto dentro del comité de garantía de calidad en cada establecimiento. Ahora, en relación a la dosis en paciente, podemos pensar que tenemos esta disyuntiva, esta dosis, esta balanza entre dosis y calidad de imagen. Y no, eso es un error, no tenemos esta disyuntiva. ¿Por qué razón? Porque finalmente lo que debe de imperar es la calidad de imagen, ¿sí? Lo que me debe de interesar es la calidad de imagen. Esto no quiere decir que la dosis no importa. Esto no quiere decir que tenemos pues la puerta abierta o la manga ancha para irradiar a los pacientes como se nos antoje, que no importe, ¿no? Sí importa la dosis, pero finalmente importa más la calidad de imagen. Sin perder en cuenta la dosis que se le da al paciente, especialmente en niños y en mujeres embarazadas, por lo que les había comentado en relación a la radiosensibilidad celular. Y es ahí donde quiero enfocarme un poco en estos casos especiales. Estas son imágenes de accidentes en niños en un equipo de tomografía computada en los Estados Unidos. O sea, fueron casos en los cuales el equipo de tomografía falló y desgraciadamente tuvimos estos efectos. O sea, sí podemos tener efectos en radiología, entonces pues hay que tener cuidado y hay que tener presente. Obviamente en estudios de intervencionismo también las dosis son muy altas. En ocasiones es necesario en algún procedimiento de cateterismo, etcétera, pero no debe de olvidarse cuestiones de este tipo. O sea, debemos de tener esto presente que puede darse y en la medida de lo posible, pues evitarlo. El Consejo Nacional de Protección Radiológica ha acuñado un término que se llama exposure creep, que es como un incremento en la exposición de radiación. Es un incremento que se ha venido observando en radiografías pediátricas. Se dice que se ha estudiado, se ha establecido que el 47% de las radiografías pediátricas están sobreexpuestas. ¿Por qué razón? Porque en radiología digital es más fácil compensar la sobreexposición que la sobreexposición. Los radiólogos de mi edad o antiguos radiólogos, pues no me dejarán mentir, en el sentido de que anteriormente la radiología húmeda era un arte. El técnico radiólogo era un artista, porque pues la imagen salía y debía de salir bien, no había forma de compensar. Tenía que tomar en cuenta no solo la técnica, tenía que tomar en cuenta el equipo, tenía que tomar en cuenta el paciente, tenía que tomar en cuenta el equipo revelado, el estado de los químicos, etcétera. Eso ya pasó a la historia con la radiología digital. Sin embargo, lo que ha ocasionado, como es mucho más fácil compensar el brillo, compensar el contraste en una placa sobreexpuesta, pues entonces esto es lo que está ocurriendo. Si en radiología digital tengo una placa subexpuesta, pues ya no se puede corregir. Entonces no se trata de tener, repito, no se trata de tener imágenes que no tengan la calidad suficiente, no, importa la calidad, pero debemos de tener cuidado con la dosis de radiación.
En la normatividad mexicana únicamente se marcan límites de dosis en mamografía de 3 miligrays por proyección. Paradójicamente, la dosis de mamografía no es un problema. La dosis se mide en fantomas y el problema en mamografía, esto ya sería tema de otra plática, el problema de mamografía pues es en la calidad de imagen, es donde se está teniendo problemas, pero no en la dosis, afortunadamente. Y es lo único en donde se establece medición de dosis. En tomografía computada, por ejemplo, que es en donde se tiene establecido que en radiología diagnóstica es donde más se irradia, pues tenemos una multitud de magnitudes que miden dosis. Lo que es el MCAD, el CTDI pesado, el CTDI 100, o la dosis, la DLP, la dosis longitud promedio, en fin. Tenemos muchas magnitudes y no es fácil medirlas. Estas magnitudes no es fácil medirlas, se requiere fantomas especiales, etcétera. No es algo que se mida en paciente. En ARSA tenemos este tipo de maniquíes, tenemos las cámaras para hacerlo, pero finalmente es una referencia y finalmente estos valores, alguno de ellos, cualquier tomógrafo se los da, o sea, ahí en el estudio se los da. Entonces aquí la recomendación pues es vean las dosis que están dando, vean las referencias y dentro de su programa de garantía de calidad pues vayan viendo cómo mejorar esto. La dosis está en relación directa con los MAS. Ustedes son radiólogos, notarán la diferencia entre esta imagen y esta imagen, pero, por ejemplo, en esta imagen se lleva aproximadamente 3 veces más radiación que esta. La dosis de radiación va en proporción directa con los MAS. Si los MAS se doblan, se dobla la dosis. Así es la relación directa. Y finalmente la relación entre la dosis y el ruido es inversa y es cuadrática. Relacionan el ruido con la calidad. A menor ruido, mayor calidad de imagen. Pero como es relación como la relación con la dosis es inversa, ok, sí, mayor calidad de imagen, pero el cuadrado de dosis. Finalmente, implica que para reducir a la mitad el ruido, hay que cuadruplicar la dosis. Ese es el sentido. Finalmente, esta imagen es muy ilustrativa. Una tomografía nos lleva aproximadamente 500 veces la dosis de una tele de tórax. Y finalmente, detrás de cada tomógrafo, detrás de cada equipo de rayos X, hay un médico radiólogo como responsable de operación y funcionamiento. Él es el responsable de esta decisión, de una decisión totalmente clínica y tomando en cuenta pues todos los aspectos del caso. Los estudios de dosis en diferentes casos, sobre todo en niños, es algo que se ha venido estudiando en diferentes partes del mundo, en tomografía computada sobre todo, que es donde se tiene pues la certeza de que las dosis son muy, muy altas. Este es un estudio publicado en The Lancet. Ustedes seguramente conocen esta revista, el prestigio de esta revista, y en este estudio ahí se ha demostrado una asociación positiva entre la dosis de radiación y leucemia en esta cantidad de pacientes.
O sea, es lo que les comento, o sea, las dosis son bajas, pero finalmente la mayor cantidad de pacientes implica esto. No debemos de olvidar, yo no quiero que se malinterprete esto como que deben de dejar de hacerse estudios de tomografía, para nada, o sea, para nada, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es simplemente que no se olvide que la dosis de tomografía puede ser alta, puede ser muy alta, y que al hacer la dosis muy alta, entonces la probabilidad de tener un efecto estocástico se incrementa. Este es otro estudio hecho en Australia, en niños, y es un estudio, no se ha terminado simplemente por lo que les comentaba, en el sentido de que la latencia de los efectos están ahí y se tardan. Simplemente esa reducción de a 50 milisieverts de la dosis límite a POE es un valor que cambió de 150 a 50 milisieverts en 10 años. Y esos 10 años fueron de los 50 a los 60, porque finalmente en esa década se observaron muchos más casos de leucemia en sobrevivientes en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, que simplemente cuando estaba el límite de 150, pues no se habían presentado. Se presentaron posteriormente, y entonces es por lo que se bajó el límite de 150 a 50. Y actualmente está en estudio dentro del Reglamento General de Seguridad Radiológica, bajarlo de 50 milisieverts a 20 milisieverts, ¿sí? Eso en el área médica realmente no impacta, porque ya hemos visto que de acuerdo a la dosimetría personal, a los resultados de la dosimetría personal, pues las dosis son muy bajas, afortunadamente, para el POE, ¿sí? Sí se siguen pues, los principios generales de protección radiológica, si se tienen con los dispositivos adecuados de protección, equipos bien calibrados, blindajes adecuados, verificados con profesionales que sepan lo que están haciendo. Este es un estudio publicado también en el Journal Británico de Medicina. Aquí está la liga. Entonces, recuerden, la dosis de radiación provoca daños biológicos. En el caso específico de radiología, los efectos son estocásticos, y estos efectos estocásticos, la probabilidad de que se presenten, pues va a depender de la dosis. Y la dosis a paciente va asociada con la dosis a POE. Eso es inevitablemente, aunque la dosis a POE sea mucho más baja, pero finalmente pues está esa asociación. Finalmente, para terminar, quiero presentarles algunas publicaciones, todas son libres por ahí, hay mucho material y la información es muy amplia. Yo los invito que visiten estas páginas. Gran parte de estas imágenes que les presenté, de esta información que acabo de compartir con ustedes, fueron sacadas de estas publicaciones de la ICRP, que es el Comité Internacional de Protección Radiológica, un comité creado en el primer Congreso de Radiología. Creo que por ahí en 1920 y tantos, ustedes deben de saber más de eso, pero en el primer Congreso de Radiología se creó este comité internacional,
un comité formado inicialmente por médicos radiólogos que lo formaron pues a raíz de los efectos que se estaban observando, en este caso en los médicos radiólogos, por el uso de los rayos X. Muchas de las protecciones y recomendaciones actuales vienen de recomendaciones de este comité. Están estas guías, entiendo que esta plática va a estar grabada, disponible para todos ustedes. Entonces yo los invito a que visiten estas páginas. Todos son de acceso libre, y es muy aconsejable que ustedes, como radiólogos, como responsables de sus pacientes, pues las visiten y se informen, y de esa manera pues puedan normar pues sus criterios, porque finalmente pues ustedes son los responsables de sus pacientes y los responsables de los usos, del uso de los equipos de rayos X. Muchas gracias. Únicamente me resta darles las gracias por su atención, ponerme a sus órdenes, ya sea ahorita al finalizar la plática. Si tienen alguna duda, con todo gusto. Si quieren pues algo más de información en algún tema específico, también con todo gusto. Este es mi correo personal, y con todo gusto se los puedo compartir. Muchas gracias y buenas noches.